Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta clase, a esta conferencia magistral de la mano de Andrea Yunta. Este es un programa público en el marco de Amefricana, la exhibición de Rosana Paulino, curado por Igor Simoes y Andrea Yunta. Voy a presentarla a Andrea para luego darle la palabra. Escritora, profesora y curadora, investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Sus libros recientes incluyen The Political Body, Stories on Art, Feminism and Emancipation in Latin America, Contra o Cánone, Rethinking Everything, Contra el Canon, el arte contemporáneo en un mundo sin centro, Feminismo y arte latinoamericano, historias de artistas que emanciparon el cuerpo, profesora visitante de la Humboldt Universitat en Berlín, Columbia University, New York University, l'École des Hautes Études de París, entre otras. Curadora de la retrospectiva de León Ferrari, co-curadora de Verboamérica en Malva, Radical Women Latin American Art 1960-1985, curadora en jefe de la Bienal 12 de Porto Alegre, recibió en 4 oportunidades el premio Konex, las becas internacionales Tinker, Guggenheim, Harrington, Getty, Rockefeller y la cátedra Rudolf Arnheim. Desde 2015 integra el Comité Artístico del Malva. Antes de comenzar, les quiero contar que esta es una clase en el marco de un ciclo, con otra clase más, que va a ser el lunes próximo, a cargo de Marilu Guidoli, una clase que se llama Fuera del Canon Occidental, que les recomendamos también venir. Ambas clases van a estar disponibles online para que las puedan ver o compartir más adelante, y a la salida van a poder adquirir el catálogo de Rosana Paulino, si les interesa, seguramente. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Recomendarles, sí, que la clase próxima la va a dar María Lourdes Gioldi, que es verdaderamente la primera investigadora que se puso a investigar la presencia en las representaciones de negros en Buenos Aires. Entonces es un trabajo pionero que también todavía está un poco aislado. Pienso que va a ser muy interesante escuchar la presentación de Lourdes. Bueno, hoy lo que quiero conversar con ustedes sería como una especie de visita guiada con PowerPoint por la exposición, pero no solamente. Quiero conversar con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con la gestación de la exposición. No puedo extenderme mucho sobre ese tema porque sería muy largo. Posicionarme yo también en este trabajo. Es la primera vez que trabajo sobre una artista negra. El trabajo verdaderamente tiene 2 detonantes. Por un lado, una estudiante mía de un seminario de maestría cuando enseñaba en la Universidad de Austin, Texas, Kanitra Fletcher, afro-norteamericana, que me mostró por primera vez las obras de Rosana, los bastidores. Y bueno, ella siguió haciendo su carrera y nosotros ahora la invitamos a escribir en el catálogo. Así que es un círculo en un sentido. Esa obra me resultaba muy conmovedora y completamente enigmática, prueba de la absoluta ignorancia que tenía sobre estos temas. Y así permaneció, ¿no? Mi conexión con la obra de Rosana era afectiva, emocional, intelectual, pero carecía de un conocimiento más profundo sobre lo que la misma obra representaba y lo que significaba ser un artista afrodescendiente en América. Por otra parte, el otro detonante es la exposición Mujeres Radicales que co-curamos con Cecilia Fajardo Gil, un proyecto que comenzó en 2010, que se exhibió entre 2017 y 2018, y en el que abarcábamos los años 1960-1985, y donde quedó completamente en evidencia que había una ausencia de artistas negras y también indígenas. Pasado el tiempo, es decir, la única artista representada era la afro-peruana Victoria Santa Cruz. Pasado el tiempo, apareció alguna artista, diría que 2,
que podríamos haber incluido, pero que en ambos casos eran artistas que no estaban verdaderamente incorporadas al mundo del arte. Cuando yo hablo del mundo del arte, ¿qué quiero decir? No quiero decir que son artistas buenas o malas, que por estar en el mundo del arte son buenas, por no estar en el mundo del arte no lo son. Lo que quiero decir es que la creatividad, que es patrimonio de muchas personas, estén o no estén en el mundo del arte, compite en el mundo del arte cuando se inserta en la trama de la crítica, las instituciones, cuando es identificado por otras personas que se consideran agentes del arte y que puede ser también la comunidad artística como artistas, es decir, son vistos como artistas. Y también entienden la articulación del mundo del arte y intervienen en ese mundo del arte. Entonces esto es importante porque sirve también para remarcar la singularidad de Rosana Paulino. Rosana Paulino es la primera artista mujer negra que obtiene un doctorado en la Universidad de San Pablo. Es una artista formada en el grabado, y esto hace que ella conozca a la perfección cuál es la articulación del mundo del arte, cómo funcionan las galerías, cómo funcionan los museos, las bienales, las exposiciones, las impresiones de la obra de ella en catálogos, en buenos catálogos. Es decir, y ella está compitiendo por ese mundo, compitiendo en el buen sentido, digamos, quiere ser reconocida dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante señalar para remarcar el rol pionero de Rosana Paulino. Y el otro aspecto que es fundamental es que ha habido otros artistas, casi todos los artistas brasileños negros anteriores son artistas varones predominantemente, o los que tuvieron más visibilidad. En el caso de Rosana, bueno, ella es una artista mujer, pero además ella no trabaja la cuestión negra de una manera indirecta, no la trabaja a través de la abstracción, como sucede en muchos artistas que trabajan a partir de una abstracción que en verdad no viene de Mondrian, sino que viene de la santería yoruba, de la síntesis de las creencias afrodescendientes en América, que toman formas abstractas. En el caso de Rosana, Rosana decide trabajar directamente con archivos fotográficos de la esclavitud. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de la exposición y también hablar de los procesos técnicos. Y esto es importante para mí porque una obra de arte no es la ilustración de otra cosa, es una obra de arte, tiene una existencia, tiene un lenguaje específico, produce un impacto. Eso es lo que hace que, por ejemplo, si bien Rosana se apropia de fotografías del siglo XIX, de la esclavitud, la forma en la que ella las trabaja produce una nueva síntesis y también un efecto en nuestro mundo del arte. ¿Cómo lo ve la crítica? ¿Cómo lo ven ustedes? Interesados, públicos, investigadores, cómo la ven en sala, qué efectos produce hoy. En tal sentido, a mí me gusta mucho usar una metáfora doble. Una obra de arte es, por un lado, una crisálida, es decir, es una forma que reúne en su interior una cantidad de historias. La historia de la esclavitud, la historia de esas fotografías, la historia de la propia Rosana, es decir, cuando nosotros investigamos y excavamos en esa obra, en esa imagen, nos vamos a sumergir en un universo de sentidos que tienen que ver con el archivo, ¿no? Lo que se ha depositado en esa forma y que está ahí latente. Por eso uso la imagen de la crisálida, ¿no? Que es una vida latente. Y por el otro lado, me gusta la imagen del prisma o el cristal. Una obra es como un prisma o un cristal porque en la sala de exposición, como un objeto nuevo, produce un efecto en los públicos, en las instituciones, en el presente. Y ese efecto, digamos, recibe la luz de ese mundo en el cual la imagen está instalada, es como si la imagen naciera nuevamente, y al mismo tiempo proyecta sus vidas internas a ese mundo que se encuentra afuera. Entonces me parece que esas son imágenes que condensan lo que para mí es la maravilla
el privilegio y el placer de haber dedicado una vida a trabajar sobre obras de arte. Bueno, mostrarles, vamos a ver muchas fotografías, en algunas me voy a detener, otras voy a pasar más rápido y la idea es que después ustedes puedan hacer preguntas. Esta es Rosana, ¿no? Para saber quién es la artista, el museo en el que se está realizando la exposición, junto con Tercer Ojo, Malva. Es la primera vez que Rosana expone una muestra antológica en un museo fuera de Brasil. Ha tenido exposiciones en galerías, de hecho su obra está representada hoy en día por una de las galerías más importantes de Brasil, que tiene sede en Bélgica, que tiene sede en Nueva York, pero, digamos, Malva es el primer museo que está exponiendo de una manera comprensiva su obra. También es la primera vez que Malva dedica una exposición a una artista negra o negro vivo, antológica, ¿no? Probablemente es la primera vez que sucede una exposición así en nuestro país. Ustedes van a tener textos, no se esfuercen mucho en leerlos, yo los voy a ir revisando y hay algunos de los textos de Sala, ¿no? Bueno, contarles que Rosana nació en 1967, que hay obras, hay conceptos que ella propone, como el del Atlántico Rojo. Hay un autor que escribió un libro muy, muy influyente que se llama Gilroy, Paul Gilroy, Black Atlantic, el Atlántico Negro. ¿Qué dice él? Él dice que en el Atlántico se produce, digamos, imaginemos que el Atlántico, que puede ser representado como un vacío, es un espacio de cruces, un espacio donde se produce una formación cultural específica y que se manifiesta en la diáspora, en esa presencia negra en el mundo, ¿no? Presencia vinculada a la esclavitud en ese caso específico. Hoy tendríamos que hablar de nuevas presencias, ¿no? Vinculadas a las migraciones, a todo el problema de la inmigración en Europa, la inmigración de Brasil, pero ella pone un énfasis distinto y habla del Atlántico Rojo para enfatizar que ese lugar, ese océano, no solo fue un lugar de cruces y de formaciones culturales, sino de violencias. Y en este caso, co-curamos esta exposición con Igor Simões, colega nacido en Porto Alegre, extraordinario colega, curador afro-brasileño, quien propuso que la exposición se llamara Amefricana. Amefricana es un término propuesto por una filósofa brasileña, Lélia González, y para Rosana era muy importante esta inscripción americana y no solo brasileña para enfatizar la presencia negra en todo el continente. Así que así llegamos a este título, ¿no? Ella trabaja con archivos familiares, lo vamos a ver en las obras, trabaja con archivos del siglo XIX y voy a hablar específicamente sobre cómo se produjeron esos archivos. Es importante entender que en Brasil la esclavitud fue abolida en 1888. Es el último país de América Latina en abolir la esclavitud y probablemente el último en abolir la esclavitud que se genera desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Habría que ver qué nuevas formas, pero como institución con una legalidad, es abolida en Brasil en 1888, un año antes de que se establezca la República. Y el ministro de Hacienda, Rui Barbosa, decide que se quemen los archivos como una forma de cerrar el tema, ¿no? Con esa desaparición. Sin embargo, obviamente también para evitar reclamos de indemnizaciones y cuestiones jurídicas. Lo que es importante es que esos archivos pueden haber desaparecido, pero hay muchos otros archivos y sobre eso están trabajando muchísimos artistas, no solo los archivos familiares, el álbum familiar, sino también archivos que están
en la iglesia, en las iglesias de distintas ciudades de Brasil y también en la prensa escrita, un poco lo que trabaja Marilu, ¿no? Ghioldi, sobre la prensa escrita. Bueno, un mapa como para que ustedes tengan una idea de lo que fue ese tráfico. Rosana habla de una inmensa, un inmenso rapto. 4,5 millones van al Caribe, 5 millones a Estados Unidos, 5 millones a Brasil, y Buenos Aires fue también puerto de entrada. Al menos 200.000 personas pasaron rumbo a Chile, rumbo a Potosí. O sea que la presencia negra es una presencia borrada, pero una presencia existente en nuestra historia. Y eso era también, desde mi punto de vista, parte del interés de traer esta muestra a Malva, ¿no? Es decir, también establecer esa pregunta: ¿qué pasó con nuestra historia? ¿Qué pasó con nuestra presencia negra? Bueno, yo les decía que también es una historia un poco de secretos, ¿no? Contarles un poco la cocina interna, cómo trabajamos el montaje. Es muy hermoso el proceso de montaje porque uno tiene una idea. Aquí nosotros no queríamos contar una historia cronológica, no estábamos contando la historia de la vida de este artista. Tampoco son temas, porque en toda la obra de Rosana hay una gran circularidad, ¿no? Desde sus primeras obras hasta el presente uno puede establecer una circularidad. Entonces había una cierta economía que tenía que ver con el sentido, pero también con aspectos prácticos. Es decir, hay obras que tienen muchos requerimientos con la iluminación, con la cantidad de luz que pueden recibir. Son obras que provienen de museos, ¿no? Que uno tiene que respetar esas condiciones, y eso crea condiciones de visibilidad que tratamos de articularlas en un sentido, ¿no? También ustedes, si visitaron la exposición, les quedará bastante en claro que la exposición empieza muy oscura y termina mucho más iluminada, ¿no? Y en eso, bueno, nosotros manejamos las condiciones de posibilidad que teníamos. Es un lujo trabajar con el equipo de Malva, con Mariano en el diseño. Bueno, analizamos todo desde la altura de las paredes, cómo queríamos que el público circule, cómo imaginamos nosotros. Para mí es muy importante colocarme en el lugar del espectador y trabajar las exposiciones siempre con un registro emocional. Es decir, hay un registro visual, hay un registro intelectual, pero hay un registro emocional. Cómo son presentadas las obras es verdaderamente una de las claves, más allá de que las obras son poderosas, pero también cómo se presentan hace a esa emocionalidad de la exposición, ¿no? Bueno, ahí está visto desde arriba el plano. Aquí lo tienen como visto desde una pared, ¿no? Tienen el primer espacio. Sí, se ve bien. Asentamento, después vienen los bastidores, después viene Parecci da Memoria. Si ustedes se fijan, aquí, ¿se ve mi flecha con el cursor? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, entonces, escuchen, les digo. Entramos por la primera puerta y la idea es que ya desde un espacio uno ve el espacio siguiente y ve los bastidores. Y desde el espacio donde están los bastidores uno ya ve Parecci da Memoria. Pero Parecci da Memoria bloquea. Nosotros no vemos qué hay después. Y eso es parte, digamos, de cómo nosotros imaginamos que el público va a circular. Después el público va por los costados, tiene un espacio con una instalación en el medio para caminar, para rodearla, y ahí sí, desde el medio, que fíjense, este es el primer boceto, ahora la puerta final está en el medio, la obra final, que es como que uno ya la ve antes de entrar, ¿no? Crear estos puntos de contacto entre las obras es una forma de observar, pero también de hacernos ver otra cosa y poder establecer relaciones, ¿no? Anticipar relaciones. Bueno, usamos como marca el color de la bandera de Rosana, que está arriba de Malva, la primera vez que Malva tiene una bandera, algo que no fue sencillo, se necesitó trabajo de ingenieros, sostener una bandera cerca, digamos, no estemos lejos del río, no es un tema, parece sencillo, pero no es sencillo, la bandera es enorme. Y este es el texto de la entrada.
bueno, todas las preguntas que Rosana instala, ¿no? ¿Qué es ser negro en América? ¿Qué es el Atlántico? ¿Qué es el archivo? ¿Cómo se representó a los sujetos afrodescendientes? Y también, bueno, ¿qué es Brasil? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es muy importante en Rosana porque ella tiene una base científica. De hecho, iba a estudiar biología también, pero no se permitía hacer dos carreras simultáneamente. Entonces, la interrogación sobre la ciencia y cómo la ciencia creó clasificaciones de las razas humanas, es decir, cuál es la responsabilidad de la ciencia, lo que ella llama la falsa ciencia, en esta segregación y en el racismo. Y también qué es el progreso, ¿no? Que si ustedes piensan, la bandera del Brasil tiene escrito orden y progreso, o sea, esa idea, ¿no? De que se va hacia algún lugar y en ese ir hacia algún lugar hay cosas que hay que dejar de lado, esconder, tapar. La idea de Brasil a comienzos del siglo XX era que en 5 generaciones Brasil iba a ser blanco. Hoy Brasil tiene más de un 50% de su población negra. Y también, bueno, ¿cuál es la presencia? ¿Qué ha sucedido con la presencia negra en Argentina? Ese es como el statement curatorial, ¿no? Y desde este espacio tan luminoso, ver este espacio mucho más oscuro, donde se expone el concepto de Atlántico Vermelho, que está impreso en una de las obras de Rosana, que está a la entrada, ¿no? O sea, a nosotros nos recibe ese concepto. Fíjense también la calidad matérica, ¿no? De esta obra, que originalmente fue concebida para ir en el muro, es decir, con un sentido de precariedad, pero el museo, la institución, que viene acompañada de un departamento entero de conservación, pone todo en marcos, ¿no? Entonces aquí tenemos la obra al final del Museo de Arte de Sao Paulo, ¿no? Es muy importante el concepto de sutura, porque, bueno, se puede hablar de la obra de Rosana en un sentido femenino, como un bordado, como una costura, estos procedimientos del arte que antes no eran considerados arte y ahora sí, pero verdaderamente el concepto que Rosana usa es el de sutura, que es un término más quirúrgico, ¿no? Entonces ella lo usa para referirse a cómo se ha construido este Brasil. No está bordado Brasil, está suturado, ¿no? Muchas realidades que se han puesto juntas y que no terminan de encontrar, digamos, un camino de diálogo, de coexistencia. El racismo sigue existiendo en Brasil, la idea de la democracia racial es un ideologema, es decir, es algo que se ha repetido y se ha repetido. En Brasil no hay racismo, lo habrán escuchado 1000 veces, y en Brasil hay racismo. Basta ver quiénes son las figuras que están en el poder y qué representación tiene la población negra, que es más del 50% de la población, ¿no? Rosana entonces usa estas suturas y me interesa mucho hoy hablar de los procedimientos. Ella es una grabadora que recurre tanto al grabado que ella misma realiza creando la forma. Si ustedes se fijan, esa forma circular está hecha con un linoleum, ¿no? O puede ser una xilografía, pero es un grabado con gubia, ya sea en un taco de madera o en un taco de goma. En este caso es un linoleum. Y después juxtapone imágenes fotográficas. Pero ¿cómo trabaja esas imágenes fotográficas? Si ustedes se fijan, las imágenes del barco parten de fotografías, están en positivo y en negativo. Y luego ella además pinta arriba de estas imágenes, agregando ese rojo como frotado. No es un rojo que se absorbe en la tela, sino que es un rojo seco, ¿no? Que se está frotando, que un poco remite a un líquido seco, ¿no? Luego tenemos estas imágenes del siglo XIX, una de una mujer negra con los pechos al aire y cae un collar de perlas, una visión, una representación, una imagen fotográfica extraordinariamente exotizante, porque es una mujer joven, ¿no? Desnuda, y resulta erótico el juego, ¿no? De ese collar de perlas. Entonces ella también lo trabaja en positivo y en negativo. ¿Ven la diferencia, no? Y también en las imágenes que están en el
costado para ustedes sería el derecho, son imágenes de plantaciones en La Habana. Entonces es interesante también que había una intensa circulación de imágenes de la esclavitud, de las plantaciones y de la economía colonial en América, que cruzaba Brasil, pero también Colombia, también el Caribe, ¿no? Y luego tenemos otra imagen, porque esta forma en linóleo es una forma inespecífica, no sabemos bien qué es, ¿no? Podría ser un corazón, podría ser un bebé, digamos, un nacimiento, una gestación más que un nacimiento. Pero del otro lado tenemos un corazón que está representado de una manera más mimética. Bueno, ella utiliza la transposición de las imágenes, es decir, imágenes impresas que con un diluyente se imprimen en la tela. Y hay todo un proceso con la impresión de estas imágenes. Bueno, estas imágenes al mismo tiempo se yuxtaponen, es decir, es un collage. Está esta sutura que es altamente expresiva, no solo es la sutura, sino también el hilo que cuelga, ¿no? Como, bueno, hasta acá llegó la máquina, vamos a seguir. No hay una prolijidad en esto, hay como una urgencia. Y en esta coexistencia de las imágenes, ella pone estas imágenes, este archivo en fricción, ¿no? Un poco lo que Bertolt Brecht hablaba, ¿no? Del montaje que puede ser tanto una técnica teatral como visual, ¿no? Esa coexistencia de realidades que no son distintas, pero que no son la misma y que produce una explosión de sentido. Ella recurre también a la tipografía en rojo, como de máquina de escribir, también dándole lugar a este tipo de presencia, ¿no? De una escritura anterior al periodo digital. Aunque ella, por supuesto, que está trabajando con imágenes que fueron digitalizadas, ¿no? Para imprimir, se imprimen y de ahí se traspasan o se imprimen en la tela. Ella trabaja para hacer estas impresiones con una empresa, que es de publicidad. Y hablando de los procesos técnicos, ella cuenta que para ella fue muy difícil encontrar la forma de imprimir esto, porque era un proceso que ya no lo podía hacer, no tanto por estas obras, sino por otras de mayor tamaño, pero que cuando se las daban impresas, esa tela para entrar en las máquinas tiene una imprimatura, ¿no? Que es blanca. ¿Para qué? Para que la imagen publicitaria brille más. Y además le hacían un trabajo de edición a la imagen, entonces quedaba perfecta, ¿no? Negro sobre blanco. Y bueno, entonces ella propuso que, digamos, también la tela precisaba ese tratamiento para el dispositivo técnico que estaban usando, ¿no? La tela tenía que estar pintada con esa materialidad, pero ella propone imprimirlas del otro lado. Por eso nosotros vemos esa tela cruda en las imágenes que tiene como efecto también bajar la definición de la imagen y permitir ese carácter grisáceo, impreciso, brumoso que tienen las imágenes también, ¿no? Estas imágenes decimos que son un collage de distintos elementos. Ella trabaja mucho con el álbum científico. Ustedes piensen que cuando Cortés llegó a América, le escribe a la reina: hay tantas cosas de las que no sé el nombre que no se las puedo describir, ¿no? Entonces, realmente las expediciones científicas fueron como un nuevo descubrimiento de América, ¿no? El adentrarse y el captar en imágenes una flora, una fauna, una geografía, mapas de un universo desconocido, nuevo. Entonces, ella utiliza mucho ese álbum. Fíjense que aparecen otras imágenes, ¿no? De estas mujeres con las bananas, mujeres negras. Acá aparecen en positivo, en negativo, ampliada y cortada. Y también aparece el azul. El azul en este caso de la cerámica portuguesa, pero vamos a ver luego cómo el azul podría ser pensado también como un color de la colonización, ¿no? El famoso azul de Delft, el famoso azul holandés, es también el azul de Oriente, ¿no? Entonces ese azul de Oriente que fue tomando forma o
dando lugar a tantas expresiones del mundo colonial que tuvieron como matriz de paleta de color ese azul. Y también los textos, ¿no? Que las frases no son completas, dejan cierta ambigüedad, nos tenemos, sí, nosotros tenemos que tenemos, es una frase de una canción, tenemos también la mujer, tenemos también el Caribe y también tenemos colonia y tenemos un poder colonial, ¿no? Entonces esta yuxtaposición a ella le permite poner todos estos elementos juntos, fragmentar la imagen, agrandarla, trabajarla en positivo, en negativo, es decir, todo un juego que nos sumerge en un universo en el cual tenemos que ir haciendo sentido. Pero al mismo tiempo podemos fascinarnos con las formas en las que esa sutura se define en cada rectángulo, cómo cuelga el hilo y también cómo juega esa tela cruda con la impresión de la imagen, ¿no? Tiene una textura eso, no es una impresión plana sobre un papel plano o sobre un plástico. Y todo eso tiene un sentido intelectual, pero muy profundamente afectivo también. ¿Por qué? Porque nosotros vemos esas imágenes, pero las vemos insistentemente y distintas. Son las mismas y son distintas. También cómo juega ella con la costura roja o la pintura roja sobre el azulejo colonial. Y con frases como en este caso, sí, lo mismo. Sí, nos tenemos. Otra de las obras de Atlántico Vermelho, y aquí ya van a entrar en contacto con un archivo importante. Al lado tienen la tapa de la primera edición del libro de Gilroy. La imagen de este hombre de espaldas que aparece a la... estamos igual, a la izquierda de ustedes, de pie, es una fotografía que fue encargada por un científico de origen suizo, nacionalizado norteamericano, que se llamaba Agassiz. Agassiz era un señor especialista en movimientos de hielo sobre la piedra, ¿no? De glaciares. Esa era su especialidad. Cuando se publica el libro sobre la evolución de las especies, Darwin, gracias, él enloquece, verdaderamente, enloquece, o sea, su objetivo pasa a ser el probar que la mezcla racial produce la degeneración de las razas, y para eso organiza una expedición, y en esa expedición participa un fotógrafo suizo que se llama August Stahl, que realiza fotografías de personas negras en Brasil. Y Brasil como el lugar donde se había producido el mayor mestizaje, por lo tanto la mayor degeneración, ¿no? Entonces estas personas están fotografiadas dentro del modelo fenotípico, ¿no? La clasificación de las razas de frente, de espaldas y de perfil. Y bueno, Agassiz medio enloqueció porque casi dejó de ser un científico riguroso y se dedicó a dar conferencias para probar esto, ¿no? Que la mezcla racial producía la degeneración, y fue con sus conferencias públicas una de las voces que alimentó la idea de la segregación racial en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, todo esto no era inocente. Estas fotografías, Agassiz fundó un museo en la Universidad de Harvard, el Peabody Museum, donde están sus archivos y están también estas fotografías que habían quedado medio escondidas. Alrededor de 1976, un estudiante que está ordenando encuentra las fotografías y vuelven a la vida. Y si ustedes entran en este museo no las van a encontrar. Van a encontrar una cámara cruzada diciendo que las imágenes no están disponibles por la sensibilidad que produce el tema. Y ha habido muchísimos debates sobre estas fotografías, ¿no?
Bueno, Rosana es la primera que usa este archivo en sus obras, un archivo muy problemático, muy problemático. También vamos a ver en otra imagen que vamos a encontrar en muchas obras de Rosana, que son los diagramas de Brooks. La primera vez que toma visibilidad pública, en qué condiciones estas personas viajaban cuando eran secuestradas en África, cómo eran sus cuerpos dispuestos en barcos, uno al lado del otro y en distintos niveles. Y esta imagen, que fue como muy fuerte, fue emblema o afiche de los movimientos abolicionistas desde fines del siglo XVIII en Inglaterra. Entonces, sí, ella va construyendo este repertorio de imágenes que nosotros vemos, por ejemplo, en esta obra, ¿no? Donde la figura de este hombre, de espaldas, de perfil y de frente está cortada, es decir, cómo se elimina la figura, cómo juega el vacío, cómo juega la iluminación de la sombra alrededor de ese vacío, cómo participa también la cerámica portuguesa, la sutura y también estos diagramas. Y nuevamente una frase enigmática, ¿no? La permanencia de las estructuras, la permanencia de las estructuras, la permanencia de las estructuras. Una repetición de la misma frase que puede producir en nosotros un eco, ¿no? Todo esto junto remite a la colonialidad, remite al racismo. Aunque no sepamos todas estas pequeñas historias, la obra en su conjunto produce en nosotros un eco reflexivo, ¿no? ¿Qué estructuras permanecen? Bueno, Asentamiento es un poco la historia que les conté de esta sucesión de proyectos pseudocientíficos, de estas fotografías, del ocultamiento de estas fotografías y de la presentación en el campo del arte erudito que hace Rosana cuando toma las fotografías de la mujer, la amplía a tamaño natural, es decir, 1:1. Cuando nosotros la vemos está un poco sobrelevada respecto de nuestro punto de vista, porque está colgada un poco más alta. Y ahí aparecen muchísimas cosas, ¿no? Es esa imagen traspuesta, pero al mismo tiempo cortada, segmentada. Y cuando esos cortes del cuerpo se unen, siempre están desplazados. Y también aparece, bueno, estos palets con brazos, con de cerámica, con madera, una verdadera puesta en escena de que no fue el carbón el único motor de la revolución industrial, sino también la esclavitud. Y nosotros podríamos agregar también el trabajo gratuito de las mujeres, ¿no? Que producen seres humanos que son devorados por esa revolución industrial, ¿no? En forma gratuita. Los educan y los insertan. Esto es desde un punto de vista, ¿no? Una manera de pensarlo. Y en esos iPads hay una imagen del mar y un sonido poco preciso, es como un ruido. Nosotros estábamos en el montaje tratando de ver con el área de sonido cómo hacer que el sonido fuese el sonido del mar. Y dices, no es el sonido del mar. Es como escuchaban estas personas que habían sido secuestradas, que estaban en estos barcos, cómo escuchaban ellos el mar, ¿no? Entonces ese es el sonido que invade toda esa sala. Contarles también que el sistema de iluminación, esta fotografía no es de la sala acá en Malva, el sistema de iluminación es nuevo en Malva. Esta exposición es la primera vez, digamos, que participa en una exposición. Está en Tercer Ojo, pero es la primera vez que está en una exposición de las especiales, ¿no? Que se hacen en el segundo piso, y es una maravilla, ¿no? Porque permite un juego muy sutil con la luz. Entonces la luz es fundamental en la búsqueda y en el logro, o no, ustedes dirán, de este registro afectivo, ¿no? En la exposición. Bueno, y estas imágenes donde se ve ahí con claridad esos desplazamientos y también la vida, ¿no?
Esto es muy importante porque Rosana no solo reflexiona sobre ese pasado, sobre ese archivo, sino también sobre qué pasa con estas personas que llegan a América, que han sido separadas de sus afectos, de su geografía, de su realidad, de su religión, de su comida, de todo, pero llegan a un nuevo territorio. Muchos mueren cuando llegan, muchos mueren en el mar, muchos mueren cuando llegan, pero los que viven, ¿qué pasa? Y esa es parte importante del trabajo de Rosana, que es reflexionar sobre cómo ellos crean una vida, crean nuevos afectos, crean nuevas relaciones y crean el Brasil, ¿no? Esa presencia negada. Ella insistentemente busca referirse a esa vida que estas personas crean y cómo son sujetos, ¿no? Es decir, eso que la esclavitud niega. Entonces ella trabaja también con la yuxtaposición, con estas imágenes del corazón, de la mujer pregnante, que está embarazada, ¿no? Y también de las raíces, ya aparecen ahí en Asentamento con mucha claridad las raíces. Esta fue la primera obra que vi, que fue para mí muy impactante, son sus hermanas. Es difícil para una artista negra que comienza su obra en los años 90, pensarse como feminista. Ella se sentía muy distante del feminismo, particularmente porque su madre limpiaba las casas de las feministas de los años 60, 70, que vivían en un barrio ilustrado de Perdices, ¿no? El barrio de Perdices. Entonces, para ella era una disociación. Parte de la agenda del feminismo de segunda ola era el derecho de la mujer de profesionalizarse, de trabajar fuera de su casa, ¿no? Y no quedar encerrada, digamos, en el hogar. Ella dice, bueno, ese problema no existe para la mujer negra siempre trabajó. Entonces ella no veía la forma de establecer un equivalente. Sin embargo, su reflexión sobre el lugar de la mujer en la sociedad brasileña era permanente, ¿no? La mujer negra en la base de la pirámide social, por mujer, por negra, por pobre, clase, raza, género. Y hablando con su hermana socióloga, que estaba haciendo un trabajo sobre violencia doméstica, bueno, ahí toma como una nueva representación, ¿no? De estas formas de la violencia y las vincula también a las formas de la violencia hacia los esclavos, pero también hacia las mujeres. Mujeres que esclavizadas no querían vivir, no querían gestar hijos. Una de las formas de atentar contra su propia vida era comer tierra. Entonces había elementos para clausurar la boca cuando no tenían que comer. Y ella con estos bordados que son también muy fuertes, muy violentos, no es un bordado punto cruz, es una línea que cruza, que atraviesa todo el bastidor. Y si ustedes observan, esta es una foto de ella, o sea, son fotografías de carnet de la familia, de sus hermanas, ¿no? Pero si ustedes observan esta fotografía, por ejemplo, no solo se ve que esa tensión contraria entre el bastidor que tensa la tela, pero la costura que produce ese efecto opuesto, ¿no? Es como una batalla de tensiones la que se produce, pero también cuando uno ve el bastidor original, ve, y sobre todo por cómo está iluminado, ve que la tela que sobraba alrededor está doblada por atrás. Y eso crea esta especie de, quizás se ve en la tercera imagen, o sea, se transparenta la tela que está por atrás, lo cual crea un efecto visual adicional, ¿no? De arrugas. La tela está tensa, pero hay algo que sucede detrás que no sabemos qué es. Cuando vuelvan a la exposición, observen con detalle esto, porque en esa tensión, en esa simpleza de esos retratos de fotocarnet transpuestos a la tela, colocados en un bastidor que está tensionado, pero que después hay una costura que crea una fuerza, está puesto en escena a través de los recursos, de los procedimientos técnicos de la imagen, de ese hacer de su mano, de sus decisiones sobre esa imagen,
toda la tensión social, ¿no? Todo el conflicto social. No es solamente el tema, ¿se entiende? Cuando yo digo esto, que no es solamente el tema, también es cómo esto está realizado. Bueno, esto es la primera vez que se presenta esta serie de dibujos que son como un diario da doença, el diario de la enfermedad. Ella estudia, se gradúa, se doctora y consigue una beca para hacer un posgrado en Londres, en grabado. Para ella es toda una oportunidad esto y descubre que tiene un mioma muy grande. Y también hay esto no lo sé a ciencia cierta, pero Igor Simoes me dice que la mujer negra tiene más predisposición a crear miomas, ¿no? Y ella está ahí entre lo que le dice el médico, ¿no? Usted no puede viajar, se tiene que operar, y la formación, ¿no? Y digamos, el ser un artista que se está autorrepresentando como artista y que está tomando todas las oportunidades que quiere, que puede para mejorar su formación, digamos, en el exterior. Y ella está en ese dilema, entonces decide que se va así y bueno, finalmente no pasa nada y puede operarse luego. Pero aquí tenemos un poco estos dibujos, ¿no? Con el relato visual, ¿no? Frases bastante ambiguas y estos dibujos donde se representa a ella, su cuerpo. Ella es una gran dibujante. Ella dice, bueno, yo soy casi más que nada una dibujante y también una grabadora. Bueno, un poco para que vean el montaje, recuerdan el plano inicial, aquí pusimos el video. Algo importante para hacerles notar es que para Rosana era muy importante, ¿no? O sea, un curador dice, bueno, está este video, ok, lo ponemos en sala, o sea, uno lo pone en un plasma o lo proyecta sobre la pared. Ella decía, no, tiene que estar aislado porque tiene sonido. Yo nunca había escuchado el sonido, pero sí tiene sonido. Y el sonido es el paso del hilo cuando esta performer está bordando esas telas impresas con las fotografías del álbum familiar. Entonces hay una sutileza del montaje que logra que dentro del espacio nosotros escuchemos eso y no quede contaminado por el sonido de la otra sala, ¿no? Cómo se manejan todas estas cosas para que uno pueda llegar a ese lugar de percepción que es muy sutil, pero muy preciso también y muy lleno de sentido, ¿no? El archivo familiar es el archivo que construye esa historia que fue eliminada del archivo burocrático. Es decir, el lazo con ese pasado de alguna manera estaría, en principio, eliminado cuando se queman los archivos de la esclavitud. Pero hay otros archivos, ¿no? Entonces es muy frecuente este trabajo sobre el archivo, que es el archivo de la propia familia, de los afectos, de la propia existencia, ¿no? Entonces los archivos tienen una presencia muy grande. Observen la calidad del trazo, ¿no? Como a veces la línea es una línea gruesa, una línea que tiene una vida adentro, ¿no? Este trazo insistido, ¿no? Como subrayando mucho ese contorno de ese cuerpo, al mismo tiempo una línea más esfumada, que tiene un apoyo en blancos alrededor, que crea un contraste, pero no es un contraste radical, porque la línea de alguna manera se convierte en una hilacha, ¿no? También es como un hilo, unas líneas que van saliendo para los costados. La calidad de la línea con esa sutileza de convertir el órgano, el útero, en vegetación, ¿no? Y el dilema, ¿no? Entre esa extrañeza que está en su propio cuerpo, que lo invade, que lo contamina, cómo ella representa y dispone así una multiplicidad de imágenes en las cuales ella analiza en estas imágenes la relación entre su cuerpo y este cuerpo extraño, ¿no? Y cómo
sus órganos se desplazan y se convierten en un objeto. Es decir, la observación de todos estos dibujos nos da una riqueza en términos de representación del dilema, de la experiencia, ¿no?, que ella tiene en ese momento y cómo su cuerpo también se vuelve un cuerpo amenazante y una presencia extraña. Pero sobre todo, la sutileza de la línea y la violencia de la línea en otras oportunidades, ¿no? Esa línea como si uno agarrara el lápiz de esta manera, ¿no?, y fuese a expresar esa violencia, mientras que en otros momentos es una línea delicada, como si agarrara el lápiz así, ¿no?, y encuentra esa sutileza, ¿no?, para captar esa presencia amenazante y membranosa al mismo tiempo, ¿no? Bueno, estos dibujos son realmente exquisitos. También la forma en la que están montados, nosotros los pusimos en una línea continua, ¿no? Y no están ordenados de una manera precisa, no hay evolución, sino que es una línea continua, como si fuese una frase, como si fuese una reflexión visual, ¿no?, como si fuese una frase escrita a través de las imágenes, y también hay textos, ¿no?, que remiten así también fragmentariamente a toda esa experiencia. ¿Qué les estoy mostrando ahora? Una mínima selección de archivos del siglo XIX, que no son los archivos de La Plantación, no son los archivos de August Stahl, son archivos más familiares, realizados por las familias blancas, cuyos hijos eran amamantados por las mujeres negras, ¿no?, las ama de leite. Entonces ahí tenemos las publicidades, cómo se ofrecían al mercado estas mujeres que tenían que haber tenido un hijo recientemente para tener leche y poder amamantar al niño blanco, niño con el que también jugaban. Ella utiliza este archivo, o sea, tenemos un archivo distinto, se genera de una manera diferente, aborda otra problemática. Entonces, en esta instalación, ella las imprime en compacto, ¿no? O sea, no vemos los rostros de estas mujeres, sino que es el contorno y la figura oscura sobre la tela blanca, nuevamente suturada, y ella produce acá un nuevo desplazamiento. Ella es también una artista que utiliza la fotografía de maneras muy versátiles, ¿no? Hasta ahora vimos que la imprime, pero ahora estas fotografías impresas en papel las coloca en frascos. Entonces produce todo ese desplazamiento entre lo que está representado y en el muro y estas cintas blancas que conectan con estas botellas, que también nos demandan como espectadores una actitud corporal diferente, porque verdaderamente para verlas tenemos que agacharnos, si no, no las vamos a ver botellas. Es decir, también hay una participación, la obra de ella busca una participación del espectador, no solo porque le ofrece un mapa de imágenes yuxtapuestas con las cuales tenemos que hacer un sentido, sino también porque nuestro cuerpo es llevado a distintas posiciones. No es una cosa, digamos, vertiginosa, pero está presente en la obra, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Belén. Bueno, entonces no les voy a mostrar este video que es de otra artista y referirme a algunos aspectos técnicos. Hay algo que me parece sumamente interesante en la obra de Rosana y es un procedimiento que yo encontré como nombre, manera de nombrarlo, el concepto de una puesta en abismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vemos algo, pero no vemos. Cuando nosotros vemos esta obra, parece una obra abstracta, como si fuera una obra minimalista, ¿no? Como puntitos y círculos. Pero cuando nos aproximamos vemos pelo y eso produce un salto emocional, el reconocimiento de la imagen, de lo que está ahí adentro, ¿no? No es pelo real, es pelo artificial. Como dice Rosana, es una reflexión irónica sobre cómo se clasifican las personas por el cabello, ¿no? Y bueno, me parece sumamente interesante también ese contraste. La cita al instrumental científico, ustedes van a encontrar que dice que son lentes de microscopio, está mal. En verdad son lentes de reloj, pero son lentes de reloj grande.
no el reloj de nuestra mano, y que se utiliza, o sea, tiene un uso en el laboratorio para colocar las muestras, para amplificar un poco, ¿no?, lo que está ahí adentro. Entonces ella siempre está citando este vocabulario científico. Podríamos decir que esta letra como de pluma, ¿no?, también está citando el orden de la escritura, la educación, ¿no?, el colegio, cómo se enseña a hacer estas letras. Es decir, hay todo un elemento, un conjunto de elementos a los cuales ella podría estar haciendo referencia. Y de nuevo esta obra, Pareccia y da Memoria, que son 11 retratos multiplicados, impresos 1500 veces, son 11 retratos de su familia que están en estas pequeñas bolsitas, ¿no?, que se llaman patuás y que tienen que ver con las religiones afrobrasileñas. Son bolsitas protectoras. Ella imprime sobre la tela los retratos de su familia y adentro hay distintas cosas, telas, objetos, especias, es decir, tiene un espíritu protector. Nuevamente se produce acá ese abismo emocional, porque cuando nosotros la vemos de lejos, la obra, es como un grisáceo. No vemos bien qué es lo que hay, pero cuando nos aproximamos tenemos esta multiplicación de rostros, ¿no?, también intervenidos con color en algunos casos. Entonces es su archivo familiar. El montaje de esta pieza, que demandó casi 3 días, más de 8 personas trabajando, más los que vienen del museo. Esta es una obra de la colección de la Pinacoteca de Sao Paulo. Es una obra que Rosana comenzó en 1994 y la dio por terminada cuando la obra entró en la colección del Museo de la Pinacoteca. La instrucción es, cuando se monta, no estén tratando de evitar que se junten imágenes repetidas, porque hay muchas repetidas. Entonces eso sucedía, ¿no?, que en la medida en que se iban sacando de la caja y se iban a colgarlas directamente, no estar tratando de que combinen cómo salen, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar que hay muchas que están juntas, la misma imagen, ¿no? Bueno, y la iluminación de esta pieza fue fundamental. Ustedes piensen que estas obras vienen con requisitos de iluminación y los requisitos de iluminación es una iluminación casi inexistente. Es decir, hay que hacer que el ojo realmente se adapte para poder visibilizar, pero respetando lo que indica el museo. En este caso la iluminamos un poco más de arriba, entonces no es esta fotografía. Si ustedes observan esta fotografía, las sombras no son tan contrastadas como están en la instalación que hicimos en el museo, donde también la parte de arriba está mucho más, la luz se concentra en cada bolsita arriba y eso crea un efecto de una profundidad, evita que la obra quede plana, ¿no? Entonces, bueno, también estudiar eso, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno vio una obra montada, yo la había visto en la Pinacoteca de Sao Paulo, la había visto en la última Bienal de San Pablo, y bueno, o sea, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evitar lo otro? Y bueno, la forma en la que buscamos crear una nueva presencia prismática de la obra fue a través de la iluminación y también por el hecho de que la obra está completa, se puede montar menos, pero la montamos completa en una pared para sí misma y que se puede recorrer por los costados. Eso le da otro estatuto, una centralidad. Es casi un memorial esta obra, ¿no? Y lo que me parece también súper interesante en la obra de Rosana en general es cómo ella busca pensar el lugar de esta mujer brasileña como un sujeto vivo, también integrado a la naturaleza. De esta obra que está en la exposición salen bromelias, y también están todas estas raíces, ¿no?, que son árboles que crecen, arbustos que crecen entre el agua y la tierra y que forman como ecosistemas, ¿no?, cargados de vida, fundamentales para el planeta. Hay todo un sentido ecológico. Rosana explica
que a diferencia de las religiones judeocristianas, en las cuales, bueno, en la Biblia Dios le da el mundo a los humanos, en las religiones afrodescendientes los santos coexisten con los humanos. Entonces, esa idea de coexistencia y de un mundo que no nos es dado, sino que vivimos junto a. Entonces, también hay una profunda reflexión sobre la naturaleza. Uno podría pensar la obra de Rosana desde el debate sobre el antropoceno y sobre el lugar de nosotros los humanos en el mundo. Aun cuando esto no es evidente, no está escrito, pero es una obra que habilita ese pensamiento. Fíjese la sutileza, ¿no?, de esos ojos que son como hojas, con todas esas raíces que salen de los laterales. Y también, bueno, hay toda una serie sobre estas mujeres empoderadas, ¿no? Mujeres vinculadas con la santería, pero que son mujeres empoderadas. Entonces está este análisis, ¿no?, de este sujeto mujer atravesado por la esclavitud, por el sojuzgamiento, como vimos en Amadeleite, como vemos en los bastidores, la violencia, pero también estas mujeres que renacen empoderadas, que toman una nueva vida de su relación con la santería, con la naturaleza, con las religiones afro-brasileñas. Bueno, estos los vamos a pasar, solo mostrarle estas obras, que aquí tenemos un proceso de grabado nuevo, que es la monocopia. Desde la hoja directa se imprime al papel, ¿no? Esas hojas son monocopias. Entonces, ¿cómo hay una coexistencia de procesos de impresión? Recuerden estas imágenes que las vimos al principio, la plantación en Cuba, ¿no?, con fotografías del siglo XIX y el corazón impreso en una tela muy como un voile, ¿no? También esa superposición, o sea, es juxtaposición y es superposición. Ese repertorio, ese archivo lo hace vibrar de muchas maneras. Pero también vamos a ver que son imágenes repetidas. Esta obra es de la colección de Malva y ponen crisis. ¿Qué es la ciencia? Es decir, el amor por la ciencia, el progreso de las naciones. ¿Qué es el progreso? Y estas obras en las que aparecen los huesos tienen que ver con algo muy específico que sucedió a fines del siglo XX en Río de Janeiro, donde se descubrió una familia que estaba haciendo una reforma en su casa, excavó en su casa y encontró un osario. Y ese era el cementerio, se llama el cementerio de los pretos novos. Eran las personas que llegaban a Río de Janeiro, mercado de venta de esclavos, pero llegaban y morían, entonces los enterraban en este cementerio donde están como en un enterramiento colectivo, ¿no? Entonces los huesos aparecen mucho, para ella es muy impactante, es decir, de hecho es un sitio de memoria donde uno puede ver a través de una pirámide de vidrio ese enterramiento colectivo, ¿no? Bueno, y la ciencia aparece también, ¿no?, en las células, en esta especie de puesta en escena continua sobre la reproducción en un sentido positivo, en un sentido negativo. Y este complejo libro sobre la ciencia, ¿no? Ella dice, bueno, se llama Historia Natural, es una historia natural, la historia natural, y usa el doble signo de pregunta. En portugués se usa solo el final, pero yo tomo esto del español porque me parece que es muy enfático, ¿no?, poner el doble signo de pregunta. Un libro que es un compendio de procesos de impresión, le llevó varios años, hay muy pocas copias, y es un compendio de procesos de impresión extraordinariamente sofisticados, donde aparecen el repertorio que ya conocemos, ¿no?, de Rosana. Vamos a reconocer hasta las fotografías, ¿no?, pero como siempre hay una propuesta distinta. La imagen es la misma, pero no es la misma, ¿no? Cortadas, caladas, mujeres negras, mujeres indígenas, la flora, la fauna. Y también la pregunta, esta es la instalación de la obra que está en el segundo piso, pero instalada en los Países Bajos. La pregunta sobre cuáles eran las estructuras económicas detrás de la esclavitud, ¿no?, y el lugar de los Países Bajos. Este es un
un vaso para tulipanes que está en el Rijksmuseum. Ella compra una réplica, pero en lugar de tulipanes salen nuevamente estas cintas que conectan con los frascos en los cuales aparecen las fotografías y sustancias, ¿no? Los productos, el café, la canela, las especias, ¿no? Y esta equivalencia, humanos que son como especias, humanos que son carbón del desarrollo industrial. Y hay dos reflexiones más y dos procesos que me interesa destacar. Uno tiene que ver con la reflexión, si se quiere, un poco distanciada o irónica sobre la abstracción brasileña que se convirtió un poco en el canon del arte brasileño, ¿no? Como que orden y progreso y el arte abstracto y la geometría brasileña. Ustedes van a ver en la colección de Malva muchas obras vinculadas a la abstracción, de Liu Chisica, de Ligia Clark, de Ligia Pape, y ella lo convierte en pregunta, y es una pregunta sobre el canon, cómo se construye ese canon del arte brasileño. Entonces, los títulos son Geometría Brasileira. Geometría brasileira llega ao paraíso tropical, ¿no? La exotización, o qué es lo que esa abstracción ocultó, sobre qué base social y cultural se gesta esa abstracción, qué es lo que no permitió ver. Y también es muy importante que los cuadrados de color no son industriales, sino que están impresos. Hay una elaboración muy precisa del color en estas obras, donde la búsqueda, como fue, de ese gris para imprimir las fotografías en blanco y negro, que le llevan a dar vuelta la tela. En este caso, ella trabaja muy cuidadosamente qué tonos de azul, qué tonos de rojo, qué tonos de amarillo, qué tonos de naranja, ¿no? Y esa presencia del color, que no es un color industrial, sino un color que ella elabora. Como bueno, en esta gran pintura, donde bueno, también cada uno de las telas tiene un azul específico. Y la última sala tiene que ver con los tejidos, y nuevamente vemos cómo el tejido cruza toda la obra de Rosana, cómo el tema del color cruza toda la obra, cómo hay un archivo fotográfico que cruza toda la obra. En estas teselas nuevamente volvemos a, si se quiere, a una inscripción distinta del feminismo, que tiene que ver con la relación entre lo humano y la naturaleza, ¿no? El feminismo tuvo una inscripción como feminismo ecológico en los años 70, y hoy dentro de las teorías sobre el antropoceno o nuestra coexistencia con la naturaleza, con los recursos naturales, Donna Haraway es quien propone este antiespecismo, ¿no? Esta vinculación entre distintas especies. Y en la obra de Rosana, sin pasar necesariamente por la teoría, está muy presente. Y toda esta sala es una selección de dibujos sobre mujeres bichos, mujeres en crisálidas, en larvas, mujeres animal, insecto, y estas mujeres que son como vienen del barro, ¿no? De la cerámica, y van como trepando, como si fueran naciendo, ¿no? Ella dice que esos cuerpos, ¿no? Esas digamos, como nidos originales de las cuales ellos se desprenden, pero que ellas son siempre parte de cerámica y de fibra, ¿no? Como si se tejieran o destejieran. Entonces ella dice que bueno, la cerámica alude a esa duplicidad, ¿no? De esa caparazón que se están sacando, de la que se están deshaciendo, pero al mismo tiempo no se están deshaciendo, y eso las protege, ¿no? Acá les muestro otro montaje, cómo una misma obra se puede montar de muchas maneras. Inicialmente habíamos pensado en montarla en el ángulo, finalmente decidimos que ocupara toda la pared. Eso llevó a correr la puerta, ¿no? Las decisiones que uno toma en sala, que van haciendo que la obra sea distinta también. Y muy asociada
con estos dibujos. Es decir, Rosana es una gran dibujante donde la línea tiene una presencia continua. En este caso son estas líneas como si fuesen saliva, uno podría pensar en baba antropofágica, ¿no? También de Licia Clark, esas líneas que salen de la boca, que salen de los ojos, que van rodeando el cuerpo, que son sumamente afectivas, que remiten al dolor o al afecto, ¿no? Tienen esa duplicidad también. Y también esas mujeres con muchos senos y muchos ojos, conectadas a través de esta línea que se multiplica, que se convierte en lágrimas y en venda o cuidado, que encierra, que libera. Así que nos parecía realmente muy buen final, ¿no? En una obra en una exposición que es tan difícil al comienzo por las imágenes que nos lleva a confrontar y que termina de una manera mucho más lúdica, creativa. Bueno, la bandera Rosana la hizo inicialmente para el MAR, el Museo de Arte de Río de Janeiro, y aquí la tienen mientras la estaba haciendo en su taller y luego ya instalada en el Malva. Y para cerrar, bueno, este libro fue como el sueño de mi vida, así, totalmente. Nunca imaginé que podíamos tener un catálogo tan bello. Tiene muchos elementos sutiles en su diseño, como por ejemplo ustedes van a encontrar que las instalaciones que están reproducidas dentro, bueno, imágenes de estas ampliadas a mayor tamaño que el natural, ¿no? Donde tenemos, el libro funciona como una nueva aproximación distinta a la obra, ¿no? Todas las imágenes están reproducidas, pero también esto que me parece muy logrado, que es que las instalaciones, ¿no? Ustedes las tienen completa, pero después tienen como aproximaciones a través de estos libritos, ¿no? Que nos dejan ver las imágenes como en close-ups, ¿no? Así que bueno, todas las instalaciones tienen esta posibilidad de aproximarse en un sentido doble, y fue también un placer, bueno, escribir con Igor, cada uno escribimos nuestros propios textos. Bueno, tiene estas cintas adentro, ¿no? Que son un poco el desplazamiento de las que están en la instalación, y también una entrevista a Rosana Paulino y un glosario sobre la esclavitud, la presencia negra, términos nuevos que tienen que ver con una profunda transformación en el arte brasileño que comenzó institucionalmente a fines del siglo XX y que fue tomando consistencia. Hoy podríamos decir que estamos en un momento de confirmación de que esta presencia del arte afro-brasileño se está incorporando a las colecciones, a las exposiciones, a las bienales, es decir, un arte que fue marginado históricamente y que hoy tenemos artistas y curadores agenciados, empoderados, que intervienen en las narrativas del arte brasileño, en las formas de mostrar el arte brasileño, de pensarlo y de generar teoría específica, situada y conceptos nuevos. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes y nada, si hay preguntas. Espero haber podido transmitir estas cuestiones que tienen que ver con lo específico de la forma, porque es una obra en la que el tema es tan radical y probablemente nuevo aquí en Buenos Aires, ese archivo, esas imágenes, que eso puede opacar los procedimientos, ¿no?, de la imagen, que me parece que son importantísimos a la hora de entender por qué también nos conmueven. No nos conmueven solo por el tema, sino también por los procesos técnicos y por las estrategias de montaje, ¿no? Gracias.
¿Alguna pregunta, comentario? Se hizo largo, ¿no? ¿Cuánto duró? No, re bien. Ah, ya. Esperá que... Antes de la pregunta hay algo más que les quiero decir. Yo trabajé para esta exposición, escribí un artículo sobre Rosana por la profunda necesidad de entender esa obra que no entendía. Ese artículo lo publiqué en el año 2019 y entendí que era muy importante que Rosana estuviese en esta colección, pero también que se exhibiese su obra. Pero yo no soy una curadora o una investigadora que voy a seguir trabajando estos temas. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos intelectuales y curadores negros que están haciendo un trabajo extraordinario. Entonces también entiendo que mi lugar fue un poco, bueno, generar una zona de coexistencia, ¿no?, entre una generación mucho más joven que yo, como es la de Igor Simoes, y no es el lugar que yo voy a seguir especializándome, ¿no? Eso me parece que es importante porque produce, hay una cuestión ética también en todo este adentrarse. ¿Desde qué lugar yo estoy entrando a este universo? ¿Me corresponde? ¿No me corresponde? Bueno, fue proceso de una larga elaboración y tuvo que ver fundamentalmente, en primera instancia, con la necesidad imperiosa de entender cosas que no entendía, de conocer, de investigar. Y después de compartir ese conocimiento como una forma de traducirlo y al mismo tiempo trabajar con un colega que va a continuar el trabajo con otros colegas con un conocimiento mucho mayor que el que yo alcancé hasta ahora, ¿no? Eso quería decir. Pues lo dije al principio. Sí. Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias, Andrea Giunta, por una conferencia tan interesante. Yo estuve en la muestra 2 veces y fue muy iluminadora y muy interesante la conferencia porque, bueno, trajo muchísima información, incluso más de la que ya está expuesta en los textos curatoriales. Yo tenía una pregunta, antes un comentario. Me acordé mucho de la frase de Ricardo Piglia, que la lucha por la memoria es la lucha por el archivo. Entonces, bueno, me parece que quizás podrían cuadrarse esta artista dentro de los artistas del archivo y en lo específico dentro de artistas del archivo que trabajan en el archivo familiar, con toda la dificultad que tiene eso, ¿no? Un archivo que está prototípicamente destinado a ser oculto y de pronto lo traen a la luz y lo ponen a circular y lo resignifican. Y sobre esta posibilidad de tomar esta artista como artista del archivo, me preguntaba una cosa, que es una pregunta ahora. Hay un uso del archivo familiar de los esclavistas y un uso del archivo familiar propio, o sea, de la propia familia. Esto no sé si quisieras decirnos algo sobre esta tensión, ¿no? Utilizar el archivo de los esclavistas para decir algo sobre la explotación. Me acuerdo que hay estas mujeres que eran amas de leche, ¿no? Y por otra parte, poner otra vez en un lugar muy central y muy empoderado, para usar esa palabra, el propio archivo familiar. Sí, bueno, por un lado es la necesidad del archivo, porque estas imágenes no circulaban. De hecho, el libro que las pone todas juntas es un libro que se publica en 2004, 2006, que está publicado por un coleccionista de fotografías brasileño, de fotografías del siglo XIX de personas negras, por supuesto esclavos. Entonces, estas imágenes no tenían una circulación nueva, digamos, dentro de las vanguardias, era un territorio de imágenes que existía, pero que no tenía una alta difusión. Entonces ella lanza nuevamente ese archivo. Por un lado, el archivo del colonizador, ¿no? Más incluso del colonizador, de la inteligencia detrás de la colonización. Y por otro lado, el archivo familiar, porque el archivo familiar, que es muy frecuente encontrar que los artistas afrobrasileños trabajan sobre la memoria familiar, es la construcción del archivo, ¿no? Es ante la pregunta de todos, ¿de dónde venimos? Bueno, por supuesto que muchos llegaron en barcos, pero los barcos eran distintos, ¿no? Eran distintos tipos de barcos. Entonces, esa construcción del archivo, que hay otros artistas, por ejemplo, Aline Mota, que también está en la colección de Malva con un video, ella hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Ella es hija de una madre negra, un padre blanco, y su madre es
está directamente vinculada a esa parte también de la esclavitud, que no solo es el trabajo forzado, no solo es alimentar a los hijos de otros, sino la violación, ¿no? Y ella encuentra la información, porque era un dato suelto, algo que le había dicho su abuela y que ella no sabía cómo rastrearlo. Y se va a la ciudad de su abuela y ahí trabaja sobre los archivos eclesiásticos y sobre los archivos periodísticos, y ahí encuentra la historia, encuentra toda la historia de esa violación y cómo fue. Y bueno, entonces también, porque ese gesto de la destrucción del archivo, yo pienso que ahí hay una tensión poderosa, ¿no?, entre la destrucción y la creación y la gestación de archivos, que no están inventados, existen. Creo que ahí hay una poderosa fricción, ¿no?, que frente a ese hecho de Estado, de decidir quemarlo, ni bien se queda abolida la ley que hace legal la esclavitud, es borrar toda esa historia, todo ese pasado. Entonces, hoy en día hay muchos artistas que están trabajando sobre esas memorias culturales, afectivas, familiares, ¿no? Sí, creo que es un trabajo, se pueden claramente diferenciar distintos estatutos de archivo en la obra de Rosana. Bueno, gracias por la pregunta que permite ampliar. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. Primero vi la muestra de Rosana y después volví a Tercer Ojo. Y hay como una especie de filtro que se genera, o por lo menos es una sensación, que los textos curatoriales o la obra que está en Tercer Ojo ya no se ve o se mira de la misma manera una vez que visitas la muestra de Rosana. No sé si esto tiene una intención o es una sensación. No, porque Tercer Ojo se montó el año pasado. Está bien que eso suceda, porque justamente eso es lo que sucede en una exposición, digamos. Cuando una exposición te lleva a mirar las cosas de distinta manera, bueno, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un efecto sobre Tercer Ojo. De hecho, la obra de Rosana estaba en Tercer Ojo, la que pertenece a la colección de Malva, y ahora está, lo cual crea un hiato que ahí nosotros conversamos, ¿no? Es decir, es una ausencia de Rosana Paulino en la colección del museo. Para ver la colección del museo representada por Rosana tenés que ir al segundo piso. Así que sí, no hubo una intención, pero se sabe que eso va a suceder, ¿no? Se sabe que eso va a suceder. Y el museo tiene una voluntad, de hecho, no solo está la obra de Aline Mota, también está, bueno, las representaciones de negros en el Uruguay hecho por un pintor que no era negro, Figari, y también Sonia Gómez, ¿no? Que, bueno, Sonia Gómez es esa escultura que está como colgada, Bueno, ella también es una artista afro-brasileña y también su obra remite a registros de religiosos, protectores, a un sentido que tiene que ver con la cultura negra, pero no está planteándolo desde un archivo fotográfico, ¿no? Ese es lo contundente de la obra de Rosana. Sí, bueno, Andrea, muchas gracias por tu presentación. La verdad que un lujo también haber trabajado con ustedes desde el museo. Fue, digamos, un proceso de aprendizaje y que también un poco en relación con lo que recién se preguntaba, sí, por supuesto que las muestras de repente impactan de una manera diferente. En la muestra que se colgó anteriormente, que digamos, en esa muestra nos referimos, justamente decíamos, habitantes afrodescendientes, ¿no? Pero hay una investigación que se hace en torno a una serie de artistas que se pueden identificar bajo esa categoría, pero creo que en la muestra aparece problematizado todo esto, ¿no? Y algo que me parecía interesante pensar, que me fascinó de lo que dijiste, que es esto de pensar cada una de las salas o de las instalaciones o de ciertas obras como puestas en abismo, ¿no? Y en ese sentido también la apuesta de Rosana a pensar quizás la pregunta como un statement, ¿no? Y que creo que un poco es lo que trae a colación esta exposición, ¿no? Preguntarse
de qué historia estamos hablando, ¿no? Cuando se pregunta historia natural con signo de preguntas, ¿no? ¿De qué historia estamos hablando? ¿De qué cuerpos estamos hablando? Porque algo que creo que ahí va también mi pregunta hacia vos es, digamos, ¿desde qué lugar trabaja Rosana la representación de la corporalidad, ¿no? En torno, digamos, a la representación de las mujeres, y articulándolo con la historia, digamos, de alguna manera, nuestra propia historia, ¿no? La latinoamericana, pero sobre todo de las personas de la cultura afrodescendiente, ¿no? Como que me parece que ahí aparece una mirada muy potente sobre los cuerpos no hegemónicos, y desde ahí poder, digamos, apuntalar esta construcción de la identidad que todo el tiempo estamos como remitiendo a la posibilidad de reconstruir esta posibilidad de una identidad colectiva. Creo que la obra habla, ¿no? de una memoria individual, pero también colectiva, familiar, colectiva. Todo el tiempo no alude a la representación del yo, sino a la representación de una comunidad que ha sido marginalizada, racializada, bueno, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, si podés comentar algo en relación con esto. Bueno, primero gracias a Nancy y al museo porque han hecho posible algunos sueños. Nancy sabe que yo quería ver todos los bastidores juntos. Y bueno, lo hicieron posible. No es sencillo porque hay obras que no las prestan tampoco, ¿no? Entonces, bueno, cada obra tiene una dinámica, poder verlas. Yo creo que sí, la exposición ofrece una mirada completamente distinta de lo que se vio hasta ahora de Rosana, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Rosana pone en juego distintas representaciones que siempre están colocando la pregunta, ¿no? sobre cómo se construyen esas diferencias, cómo se construyen esas miradas externas, esas clasificaciones. Ella las mira también con ironía, ¿no? Porque el hecho de colocar el pelo negro o de lanzar una pregunta, si se quiere, mordaz, ¿no? Hacia el corazón del arte brasileño, bueno, es siempre poner en crisis, poner en cuestión, ¿no? Y sí, son cuerpos que escapan de la norma. En el Brasil, ¿cuál es la norma? Una cultura visual, plástica, un arte blanco. Y esto es muy brutal. Porque, bueno, es brutal en nuestro país, pero cuando yo les mostré el mapa de la esclavitud más brutal es en un país donde se secuestraron 5 millones de personas que llegaron vivas a Brasil, ¿no? Y donde hoy más de la mitad de la población se autorrepresenta como afrodescendiente. Entonces, ese borramiento es como que no se pudo. Y la obra de Rosana toma nueva relevancia por varios factores. Por un lado, la lucha de la población afrodescendiente negra en Brasil. Por el otro lado, también hay un efecto cultural que tiene que ver con el establecimiento de las cuotas en la formación superior, en la formación media, porque ustedes piensen que no es que estuviera prohibido para las personas negras entrar a la universidad, pero por una cuestión económica fundamentalmente, es decir, quién puede pagar, quién puede dedicar el tiempo. La presencia negra en las universidades brasileñas era muy baja. Entonces, la creación de una ley que establece que no solo tienen derecho, sino que la universidad tiene que tener un porcentaje de estudiantes negros. Entonces eso produce también un giro, porque si lo analizamos específicamente en el campo del arte, lo que genera es una mayor conciencia sobre procedimientos artísticos, si se quiere, europeos en muchos casos, ¿no? La fotografía. Y al mismo tiempo, y bueno, cómo ese lenguaje se puede utilizar para otras cosas en un sentido decolonial, y al mismo tiempo entender qué es el mundo del arte y que los artistas negros quieren estar en las bienales, quieren participar como cualquier artista. Incluso hay movimientos como un movimiento Trova, que es de artistas mujeres
negras, pero que también en su forma de expresarse, de su manifiesto, digamos, ellas dicen, bueno, nosotros no queremos ser exotizadas, que porque somos negras tenemos que representar temas que tienen que ver con lo negro. Entonces, el tema es participar, estar en las colecciones, pero no porque tienen un tema preciso. Entonces hay también una lucha contra la exotización, ¿no? Y eso uno lo va a ver en yo di una conferencia en la Universidad del Caribe este año y estudiantes muy de grado, digamos, ¿no? O sea, de universidad, pero de los primeros años, todos los estudiantes negros, porque ahí el 95% de la población es negra. Y bueno, y esta era una cuestión, bueno, no solo esto, no solo este tipo de obra, ¿no? O sea, ¿por qué estar sobredeterminados por un tema? Un tema que acá nos resulta sorprendente, extraño, confrontativo, pero que no necesariamente en un lugar donde la población es casi en su totalidad negra y producto de este secuestro colectivo y esclavitud, entienden que el tema que tienen que ocuparse ellos es eso, ¿no? Ese es el tema del que se tienen que ocupar, ¿no? Porque eso es una nueva forma de decir, bueno, vos te ocupás de esto, ¿no? Ellos pueden hacer mucho tipo de obra, incluso arte abstracto, pero ¿desde qué conciencia se elabora eso, ¿no? Entonces, me parece que es bastante importante estar abiertos mentalmente y también entender que esta obra, que quizás aquí resulta muy nueva, cómo se plantea en otras partes, ¿no? Cómo se elabora culturalmente esta presencia negra en América Latina. Bueno, muchas gracias, Andrea, nuevamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.